Bienvenidas y bienvenidos a El Puente, un espacio de encuentro donde las diferencias no nos dividen, sino que nos invitan a conversar y tender puentes que nos permitan comprender nuestra realidad. En esta ocasión hablaremos de seguridad, defensa e incentivos a la legalidad de la mano de una mujer valiente, controversial y muy apasionada por las causas e ideas en las que cree. Senadora Paola Holguín, bienvenida a este espacio, a este podcast El Puente, en donde buscamos establecer puntos de acuerdo entre visiones y experiencias distintas de la sociedad y de la política. Créame que para mí es un gusto poder sentarme a conversar con usted, aunque debo confesarle, pensamos distinto en algunos temas. Muchas gracias, David, por este espacio, por permitirme participar en este podcast del Puente. Y yo creo que justamente eso se trata la democracia. Solo en una dictadura se busca un unanimismo y que todo el mundo piense igual. Lo más lindo de la democracia es la libertad, y la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Y de hecho yo creo que si logramos recuperar la capacidad para escucharnos sin prevenciones y sin etiquetas, se puede llegar a puntos en común. Eso le está haciendo mucha falta a la democracia en Colombia. Entonces, mil y mil gracias por permitirme estar en un espacio en medio de la divergencia de opiniones y de posturas. Muchas gracias. No, a usted por aceptar esta invitación. Muchas veces nos quedamos un poco con el imaginario que construimos a partir de redes sociales y medios de comunicación de los políticos de nuestro país. Quizá un poco para desmitificar ese imaginario quisiera preguntarle ¿quién es Paola Holguín? Sí, una paisa montañera común y corriente, solterona de 52 años. Yo soy periodista de formación. Ese fue mi pregrado. Después hice maestría en estudios políticos con énfasis en economía y desarrollo, después en seguridad y defensa en la Escuela de Guerra. Y en Estados Unidos estudié política de seguridad, defensa y contraterrorismo y contrainsurgencia en el Centro Perry. Y tuve la fortuna de ser muchos años docente universitaria en Bolivariana, en EAFIT. Después también tuve la oportunidad de ser asesora en Colombia, en el gobierno del expresidente Uribe. En México estuve el último año de gobierno del presidente Felipe Calderón. Y en Argentina, cuando Mauricio Macri era alcalde de Buenos Aires, yo era asesora en la Secretaría de Seguridad y Justicia. Entonces, eso me ha dado la oportunidad de conocer líderes muy distintos, sociedades muy distintas y formas de ser y hacer la política también diferente. Eso fue muy bueno, y soy la tía de Leticia, eso es muy importante en mi vida. Soy la tía de Leticia. Leticia cumple 6 años a mitad de año y no, muy común y corriente, muy huérfana de padre y madre. Mis papás, los dos fallecieron ya. Mi papá desde el 2003, hace ya casi 22 años. Mi mamá en el 2014, a ella le tocó mi campaña, pero no le tocó la posesión. Murió antes de la posesión. Perdí también a mis 4 abuelos. Entonces, bueno, somos ahora una familia muy pequeña, pero tratamos de mantener mucho ese núcleo y ese vínculo familiar, porque a veces cuando se mueren los papás se desintegran las familias, y para nosotros ese era el primer reto, mantenernos unidos como hermanos, como familia, y en eso nos ha ayudado mucho Leticia también. Yo quisiera preguntarle un poco cómo es que una montañera paisa, como su merced se define, termina metiéndose en política electoral, pero previo a eso incursionando en todos los temas de seguridad y defensa, que muchas veces vemos como si fuera un tema de hombres y un tema de fuerza, y usted termina posicionándose como mujer en un tema pues que no es sencillamente amigable con las mujeres. Sí, esto tiene una historia muy larga, y es cuando yo tenía como 4 años, mis papás me preguntaron que yo qué quería hacer, y yo les dije presidente de Colombia. Y yo les dio como risa, ellos como que, porque los niños siempre decimos cosas y muchas veces en el camino uno cambia de idea y va encontrando la vocación y la razón de ser de su vida. Ellos tuvieron mala suerte porque yo no cambié, entonces yo
De hecho, hay una palabra, yo no creo que es ikigai, que es como japonesa y es la razón de ser de la vida. Uno la puede encontrar en cualquier momento de la vida y yo la encontré muy chiquita porque yo nunca cambié de opinión. Y a medida que iba pasando el tiempo, yo todo he tratado de hacerlo pensando en eso. Yo me encontré con que había dos temas en los que a las mujeres normalmente no les creían, que era el tema económico y el tema de seguridad. Entonces, eso sumado a una condición fortuita que fue haber nacido en Medellín y haber tenido que enfrentar toda esa época de violencia y de bombas, me hizo obsesionar con el tema de seguridad. Entonces, cuando yo estudié la maestría en estudios políticos, escogí, porque habían varias líneas, yo escogí la de economía y desarrollo, porque yo decía, tengo que estudiar economía para que me crean. Y el tema de seguridad también era como una cosa que a mí me inquietaba. Entonces, yo hice curso de reserva en el ejército. Después hice esa maestría, también estudié el curso de seguridad que es de la policía y de AFIT. Yo también hice ese curso porque para mí eso se volvió una obsesión. Además porque con el paso del tiempo yo fui entendiendo que sin seguridad no es posible ningún otro derecho. Porque es que si no te pueden garantizar la vida, ya los otros derechos son paja. Y yo empezaba a ver que la seguridad no es un fin en sí mismo, sino un medio. Sin seguridad es muy difícil el crecimiento económico, sin seguridad es muy difícil garantizar la democracia, sin seguridad es muy difícil garantizarle a la gente una vida digna. Además porque normalmente los que más sufren son los más pobres. Uno ve, por ejemplo, en Medellín, las estructuras criminales controlan la distribución de productos básicos como el gas o las arepas. Y quien las tiene que pagar más caro es el que menos tiene para pagarlas. Y uno empieza a ver... y otra cosa que me obsesionó es que en Colombia nadie habla de seguridad. Yo creo que hasta el presidente Uribe. Todos los candidatos y los presidentes hablan de paz como un anhelo. Pero yo no entendía por qué eludían el tema de seguridad, si la mejor política de paz es la seguridad. Pero nadie se quería dar la pela hablando de ese tema. Y ahí empiezo yo a encontrar que el gran problema es que la seguridad casi que se volvió un tema ideológico o solo de fuerza pública, o sea, no se entendió, no se logró tener una concepción real de la seguridad como un derecho humano, como un bien público, con una visión mucho más holística. Entonces yo creo que todo eso ahí me fue como encarretando, y para mí sí es una obsesión, yo tengo que confesarlo. Entonces yo vivo estudiando, leyendo qué están haciendo aquí, qué están haciendo allá, cómo están combatiendo. Por ejemplo, ahora en la guerra, en la invasión de Rusia a Ucrania, ellos el año pasado formaron dentro de su fuerza pública una especialidad en manejo de drones, porque el dron empezó a jugar un papel muy importante para reconocimiento de terreno, incluso para temas ofensivos. Y yo soy obsesionada, yo he estado en las conversaciones de América Latina sobre los temas, por ejemplo, de ciberseguridad, y a mí eso me encarreta mucho, la verdad. Y yo prefiero nunca pensar, porque sí pasaba mucho, y yo tengo una anécdota con eso. Cuando yo llegué a Washington a estudiar contraterrorismo y contrainsurgencia, casi todos mis compañeros eran militares y yo era la única mujer. Entonces, cuando entré al salón los primeros días, ellos sentían como que había llegado la mascota, pues la porrista para el grupo. Pero yo creo que con el tiempo, cuando vieron yo qué pensaba y qué decía y qué sabía, como que me gané el afecto y el respeto, y yo creo que todo en la vida es así. Normalmente, seguramente hay temas en los que no le creen tanto a los hombres y se tienen que esforzar más. A las mujeres también nos pasa con unos temas, pero bueno, eso es, yo pienso que tenemos que aprender a ver eso más como retos que como obstáculos o techos o cosas de esas. Son retos. Y yo creo que también siguiendo un poco esta línea, pues la seguridad termina siendo un gran universo
con múltiples actores, con múltiples factores que terminan incidiendo y que terminan también pues mezclándose para generar algo concreto. Por ejemplo, ahorita que su merced pensaba en los drones en Ucrania, pues también los tenemos ya en el Cauca. Digamos, en el Cauca ya estamos usando drones, o bueno, las disidencias están usando drones para afectar a la población civil. Yo quería preguntarle, senadora, un poco, ¿qué más la apasiona? Digamos, ya sabemos que la seguridad es un tema que le mueve fibras. Sí. ¿Qué más le mueve las fibras? A mí Colombia me mueve la fibra. A mí Colombia me enloquece, me enferma, me angustia, me alegra. De hecho, los amigos míos y mis hermanos, por ahí hay un video, porque una vez que hasta me hicieron llorar, porque les preguntaron muchas cosas por los momentos más difíciles y todos tres coincidimos en que lo más duro fue perder a los papás, pero me causó mucha gracia porque cuando les preguntaban por mí, los dos decían, es que ella tiene una enfermedad muy rara que se llama Colombia, ella sería capaz de hacerse matar por Colombia, y es la verdad, para mí, yo soy obsesionada. Entonces, claro, cuando uno se obsesiona con Colombia, se obsesiona con todo lo que potencia o le duele a Colombia. Entonces, por ejemplo, yo tengo varias leyes en temas de educación. La estampilla para ampliar los recursos de la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle, la estampilla para la IU Digital, la ley para que les devolvieran a las instituciones públicas de educación superior lo que les descuentan a los estudiantes. Pero también soy muy crítica de nuestro sistema educativo, porque yo digo, no podemos seguir formando a los pelados hoy como era la vida hace 1000 años, porque es que hoy hay una revolución en tecnologías de la información, de las comunicaciones. Hoy un estudiante, uno no puede concebir un sistema de educación pública que no hable de bilingüismo, de formación en nuevas tecnologías. Uno no puede, cuando uno va y ve, yo estuve en Alemania y en Suecia y me impactaba, porque aquí son felices haciendo tesis que son unas copialinas o que nadie lee, y allá es conocimiento aplicado. Entonces allá cogen un problema de cualquier empresa o del sector público, del sector privado, lo que sea, y lo resuelven. Eso es conocimiento aplicado, eso es lo que sirve, lo otro no sirve para nada. O sea, ¿quién va y se lee ese montón de tesis? No sirve no para arrumar polvo y eso. En cambio, acá, y yo decía, qué rico cambiar el modelo. Yo he cuestionado muchas cosas. Por ejemplo, los médicos tienen que ir rural. Los abogados tienen que tener las clínicas o y el resto de profesionales, ¿qué? O sea, Colombia necesita ingenieros, Colombia necesita publicistas, comunicadores, necesita un montón de gente. Uno ve, Colombia es un país de municipios 5 y 6, categoría 5 y 6, que no tienen presupuesto para nada. ¿Dónde están los muchachos de las universidades aportando cada uno desde su conocimiento, por ejemplo, allí? Eso no debería ser un tema exclusivo de los abogados o de los médicos, sino que eso debería ser una vaina donde todos los que tuvimos el privilegio de tener ese acceso a esa educación, pues podamos de alguna manera retribuirle a la sociedad de alguna forma. Y también he sido muy crítica de la educación, no se puede ver a partir de cuando entran al colegio, porque es que lo que usted no haga en los 5 primeros años de vida no lo puede recuperar después. Entonces, por eso yo le creo tanto a los programas de 0 a siempre o de buen comienzo, porque ahí es donde se da el desarrollo cerebral del chiquitín. Todo lo que uno haga por esas personitas de 0 a 5 es lo que va a definir su capacidad de aprendizaje, su motricidad, un montón de cosas. Entonces, en eso tenía razón Gabriel García Márquez. La educación es de la cuna a la tumba. Tiene que ser integral, y un reto que tenemos hoy también es las sociedades se están envejeciendo. Cada vez va a haber menos matrículas para primaria, porque cada vez las sociedades son más viejas, tenemos menos hijos. Y en esa medida yo digo, ¿por qué no empezamos a pensar escuelas abiertas? La infraestructura de los colegios y de las universidades se desperdicia más de la mitad del tiempo. ¿Por qué no pensar que esa infraestructura se use todo el tiempo? Que la gente pueda ir al colegio, no solo los niños a estudiar, sino que los adultos puedan ir a formarse, no sé, a actualizarse, a aprender nuevas artes y oficios, o incluso a apadrinar procesos de aprendizaje de los chiquitos. Otra cosa que yo digo que tendría que ser obligatoria es la educación financiera. En Alemania los niños en el colegio les enseñan
a manejar su plata, a ahorrar, y aquí no. Entonces hay que buscar bilingüismo, hay que buscar nuevas tecnologías, hay que buscar formación financiera, hay que buscar doble titulación, porque es que los pelados no pueden perder tiempo. Muchos se tienen que insertar muy rápido al tema laboral, entonces la doble titulación es una manera. Y yo creo que hay muchas cosas por hacer. Yo también me soy y leo qué están haciendo en temas de salud. Entonces yo estuve en Taiwán y allá, por ejemplo, la historia clínica es digital y hay un montón de cosas súper chéveres. Y así, yo me engomo y uno pues, obviamente no logra aprender todo lo que quisiera de todo lo que quisiera, pero yo sí, a mí sí estudiar es lo que más me gusta, es leer, aprender, preguntarle a la gente, ver qué se está haciendo en el mundo para resolver problemas. Eso me gusta, me obsesiona mucho. Y yo soy una de las que cree, por ejemplo, que si nosotros logramos digitalizar más el Estado, vamos a tener menos corrupción, que esa es otra obsesión, porque usted no puede chantajear un software. Entonces uno ve que los países que tienen gran penetración tecnológica en todo lo que son trámites y eso, tienen menos corrupción. Y ahí también estoy estudiando a ver qué aprendo para ese tema que también me parece importante, muy importante. Y que también es un poco llevar a Colombia a la vanguardia, digamos. Es momento de modernizar el país y modernizar la gestión pública y transparentar la gestión pública. Un poco pasando pues a su trayectoria profesional, quisiera preguntarle por esos inicios en los que su merced abandona la Universidad Bolivariana, donde está dando clases, y se va a trabajar al gobierno Uribe, desde el comienzo del gobierno, prácticamente. Casi, yo entré a principios de 2003. Yo llego pues cuando fallece mi papá, porque como él estaba enfermo, a mí me ofrecieron que me viniera de una cuando el PRE ganó, pero yo decía, no, mi papá está muy enfermo y yo quiero estar ahí hasta el final. Ya cuando él muere, dije, listo, vámonos. Eso sí, mentí, porque le dije a mi mamá, me voy 6 meses para Bogotá y vuelvo. Y no volví, me quedé. No volvió. Sí, no volví, me quedé hasta el final. Y esa fue una escuela brutal. Primero, por la forma de gestión de Uribe, porque él hace microgerencia. Y 2, por el país que recibimos y lo que hicimos. Yo creo que para la verdad, el tiempo y para la justicia, Dios, tarde o temprano el país va a ver de verdad, porque la gente agradeció y se fijó mucho en el tema de seguridad, pero esa no fue la gran revolución del gobierno. Lo que se hizo en revolución social con el tema de familias en acción, de revolución educativa, con el SENA, esa fue la verdadera revolución. Lo que pasa es que como el dolor de la gente era el tema de seguridad, en eso fue lo que más se enfocaron y poco o nada se ha hablado de lo otro, de lo que se logró en inversión, de lo que se logró con familias guardabosques, con jóvenes en acción, cómo se creció exponencialmente la capacidad del SENA. En el SENA en ese momento ya estábamos hablando de nanotecnología, de telas inteligentes, de otro rollo, pero bueno, y los que estábamos ahí no cometimos un error, y es que no escribimos el gobierno. Estaban preocupados trabajando, que poco o nada se escribió de lo que pasó, y esa es una angustia que uno siente en lo público, y es que no se crea memoria, y la falta de memoria hace que todos vuelvan a hacer a cometer los mismos errores. Eso yo creo que debería mejorar, y lo público debería tener más trazabilidad, más memoria, más. De hecho, nosotros hicimos un ejercicio al final de los 8 años de gobierno, que fue unos textos que le entregamos a Santos, quedaron en muy malas manos, donde le decíamos ministerio por ministerio, entidad por entidad, qué programas habían funcionado, cuáles no y cuáles necesitaban ajuste. Okay. Y ese fue un ejercicio muy chévere, un ejercicio que se hizo honesto y tal, pero pues yo creo que ni lo leyeron. Yo creo que eso es, digamos, usted da en el clavo al mencionar el tema de la trazabilidad en lo público, en la gestión pública, porque muchas veces lo que vemos es que cambia el gobierno y cambia todo. Sí. Y a pesar de que siguen algunos contratistas que son los contratistas la memoria burocrática del Estado,
pero no hay forma de sistematizar lo que hacemos desde el Estado colombiano. Y eso tiene otro problema, y es, por ejemplo, que no existen bancos de proyectos, porque eso pasa no solo en el nivel nacional, también pasa en el local. Y un pobre alcalde con lo que vale hacer un proyecto, muchas veces llega, ni siquiera hay banco de proyectos, tiene que arrancar de cero. Y en eso yo también aprovecho este podcast para hacerle una invitación a todos los funcionarios públicos, no solo a tratar de dejar memoria, sino también lecciones aprendidas, bancos de proyectos, experiencias de casos exitosos, porque hay que ahorrarle camino a los demás. Hay que ahorrarle camino a los demás. El Estado tiene unos recursos finitos que no se puede estar gastando, empezando siempre y tratando de inventar el hilo negro. Eso no tiene mucho sentido, la verdad. Una de las partes o una de las facetas que más me ha interesado y más me ha impresionado a la hora de preparar este episodio un poco es la cercanía que su merced logró con el expresidente Uribe. Digamos, que se veía justamente en la asesoría de presidencia, pero que también está cuando él la mete en la lista cerrada en el 2014 y usted entra al Senado. Sí, pero ahí yo tengo que aclararle a los oyentes algo, es que él no me metió, yo me inscribí por internet. De hecho, él se dio cuenta que yo me había metido cuando me oyó dando el primer discurso. Yo me inscribí por internet y me pusieron en el puesto 18 y todo el mundo se burlaba de mí porque la gente me decía, ¿cómo así que usted trabajó todo el tiempo con Uribe? Que usted es el disco duro y es el puesto 18, pero es que yo creo que él ni se enteró. Yo me inscribí por internet y un día estábamos en una gira, invitaron a todos los candidatos. Entonces yo me monté y hablé y me eché mi discurso en plaza pública. Vea, mija, yo no sabía que usted hablaba tan bueno. Yo, mi Dios le pague, presidente. Y tampoco había que se había inscrito. Y yo, ay, sí, presidente, me tocó el 18. Y él era muerto de la risa. Y además porque él jamás había visto esa faceta, ni tenía por qué haberla visto, porque yo simplemente era como una asesora que investigaba, que escribía, que era, como dice él, como la inteligencia artificial de hace 25 años, una vaina así. Sí, pero eso, y sabes que es una cosa bien particular. Yo he trabajado muchos años con Uribe y la gente cree que somos muy amigos. No, yo no soy amiga de Uribe. De hecho, yo creo que él es un hombre de pocos amigos, muy leal con sus amigos y de muy pocos amigos. Entonces, por ejemplo, Uribe nunca iba a un cumpleaños mío. Pues sí me entiendes, sí. Es una relación como la que uno tiene con cualquier jefe. Y para mí sí ha sido como un maestro, porque yo he aprendido mucho, porque son muchos años trabajando con él, he aprendido muchas cosas de él. Pero cuando la gente cree pues que nosotros somos amigos y que nos llamamos pues que presidente, no, eso sí es cañar pues, yo no. Senadora, ahorita que su merced mencionaba pues que había estado en buena parte del gobierno del expresidente Uribe en presidencia y un poco señalaba los resultados positivos que había tenido ese gobierno más allá del tema de seguridad, que es el que muchos tenemos en mente. ¿Hay algo que le faltó al gobierno Uribe o hay algo que pudieron haber hecho mejor y que no hicieron? Muchas cosas y en muchos temas. Yo voy a citar algunos. En el tema de seguridad democrática, nosotros implementamos una política de seguridad integral que dio resultados, pero no creamos una política pública de seguridad, una política de Estado. Entonces, fue una política de gobierno que dio resultados, pero fue de gobierno. Nosotros no logramos configurar una política de seguridad y defensa como política de Estado. Muchos países tienen lo que se denomina libro blanco. Colombia no lo tiene. Aquí cada gobierno llega a inventarse su política de seguridad. Creo que ahí fallamos fallamos en una cosa que fue en todo el tema de respaldo jurídico a la fuerza pública. Yo creo que parte de la guerra contra la fuerza pública fue jurídica y fue tratar de ir desmontando todo el tema de la justicia penal militar integral, militar y policial integral. Y ahí yo tengo una observación y es cuando yo explico todo a veces de manera muy burda, pero creo que se entiende más fácil así.
Si uno compara el organismo de un ser humano y el de un animal, supongamos un marrano, son muy parecidos. De hecho, a seres humanos les han trasplantado corazones de marrano. Pero cuando un ser humano se enferma, no va donde un veterinario, va donde un médico. Y los animales van donde el veterinario, a pesar de que son muy parecidos. Con la justicia pasa igual. ¿Por qué creo yo que tiene que existir una justicia especializada para el tema de fuerza pública en caso de operaciones? Porque es que quien no conoce que es un teatro de operación, quien no conoce todo lo que tiene que, difícilmente puede juzgar de manera eficiente y transparente un proceso. Entonces, por ejemplo, yo creo que ahí también tuvimos una fallita. En el tema social, yo quedé con una tristeza. Y es que al final del gobierno nosotros creamos un programa que se llamaba Red Juntos. ¿Qué buscaba ese programa? Que en vez de diseminar un montón de subsidios, se concentraran en unos grupos, los que más necesitaban el apoyo, por un tiempo determinado, haciéndoles seguimiento, acompañamiento hasta que fueran autosostenibles. Porque yo creo que el gran error del subsidio es que no saca a la gente de pobre. O sea, cuando el subsidio no es condicionado y dirigido a generar capacidades para que sea autosuficiente, pues usted termina volviendo a la gente dependiente, mendiga del Estado. O sea, una cosa horrible. No, hay que generar esas capacidades. Nosotros íbamos a tratar de hacer eso con ese programa que se llama Red Juntos, pero duró muy poco porque esto se ingenió muy al final del gobierno y el gobierno que siguió pues no lo mantuvo con ese espíritu. Entonces creo que ahí tuvimos esa dificultad. Me preocupó una cosa y es, y en algún momento lo hablaba con el expresidente Uribe, él me decía, mija, ¿uno cómo hace para que lo que funcione se mantenga? Porque ni siquiera basta que usted deje sucesor, porque pues el sucesor se le puede torcer, no estoy hablando de Santos, pues, pero se puede torcer o puede pasar algo, ¿sí me entienden? Entonces yo le decía, presidente, es que yo creo que la única manera de dar continuidad a las buenas ideas es si uno logra inocularlas en el corazón del ciudadano. Y ahí nosotros también fallamos, y es, hay unas ideas básicas, por ejemplo, que con todos sus defectos la democracia es el mejor sistema de gobierno. O sea, hasta ahora no se conoce otro mejor que ese. Eso debería ser una idea en el corazón de los ciudadanos. O sea, que la democracia tenga valor, que luchen por ella, que la defiendan. La economía de mercado, por ejemplo, yo le creo a la competencia, a la libertad económica, no sé qué. Si usted no va metiendo esas ideas en el corazón de la gente, pues eso se va por el fregadero cuando llega otro gobierno. Entonces creo que otro problema que tuvimos fue que muchas ideas, que eran muy buenas ideas, no logramos que las interiorizara suficientemente la ciudadanía para defender esa ruta. Yo creo que esas son cosas que uno siente, y otra fue que no escribimos el gobierno, y cuando usted no lo escribe, otro lo escribe por usted y lo escribe como quiera. Entonces ahí también, yo creo que ahí también fallamos, que nos faltó documentar más lo que se hizo, cómo se hizo, por qué se hizo, porque eso no fue tan público. Eso nosotros sí tratamos de documentar cosas y se le entregó al gobierno que siguió, pero eso debió ser más un diálogo abierto con los ciudadanos. Creo que ahí tuvimos esa falla. Hace un momento su merced mencionaba como una falla del gobierno no haberle dado seguridad jurídica a las fuerzas militares, y eso me lleva a pensar también en que pues usted fue una de las grandes opositoras de la JEP y promovió el no en el plebiscito en el 2016 y fue de las que llevó a la gente a marchar a las calles. Pues, digamos, ahí empezamos a tener como visiones entrecortadas, porque de una u otra manera es innegable que sí hubo militares y altos militares que pues practicaron crímenes de lesa humanidad y que violaron los derechos humanos, pero ¿cómo podemos conciliar un poco esas dos visiones de, no sé si hay unas manzanas podridas o es más allá, algo más grande que unas manzanas podridas simplemente, pero sí, ¿cómo garantizar seguridad jurídica a las fuerzas militares al mismo tiempo que tenemos unas violaciones de derechos humanos que son innegables? Yo creo que aquí lo más importante es dato mata relato. Y la mejor manera es si la justicia es imparcial
y verdadera. ¿Por qué lo digo? Porque incluso la JEP, que es malqueriente nuestra, aceptó que no era una política de Estado los falsos positivos y que en ninguna parte, en ningún documento, en ningún lado hay ninguna instrucción donde dijera que se premiaban las bajas. 2, hay casos de falsos positivos, claro que los hay, dolorosos, y no solo en el gobierno Uribe, hay documentados desde el gobierno de César Gaviria. ¿Qué es importante? Que eso se investigue a fondo y se castigue. Y se tiene que castigar por una cosa simple, porque es que defraudan al Estado, al ciudadano, y hacen perder la confianza en algo que es fundamental, que es la fuerza pública y la legitimidad y la legalidad de su acción. Pero que algunos lo hayan cometido no quiere decir que todos. Y además ahí yo encontré cosas porque yo empecé a visitar los centros de reclutamiento para hablar con esos muchachos, porque yo quería entender qué había pasado. Para mí eso era porque uno es el primero que se choquea y se llena de dolor. Y me di cuenta que algunos habían cometido esos delitos y pues tienen que pagar por ellos, pero otros fueron resultado de falsas víctimas y de falsas acusaciones. Entonces yo creo que la mejor manera es construir verdad verdadera y que se haga justicia y que el que tenga que pagar pague, y ahí tiene que haber un primer principio, y es todo el que asesine a alguien debería pagar igual, porque en Colombia se está volviendo moda algo que hace que sea imposible una ciudad democrática y en derecho, y es que la gente no se castiga de acuerdo al delito, sino a la afinidad o la divergencia ideológica. Entonces aquí, cuando hay corrupción, cuando hay secuestro, cuando hay homicidio, de un lado es muy grave, pero pareciera que del otro no. Entonces usted pudrás en la cárcel, pero usted tome su curul y no pague un solo día de cárcel. Yo creo que esos dobles raseros son los que han impedido que Colombia supere la espiral de violencia. Además, porque siempre que hay procesos de negociación se tiene que sacrificar parte de la justicia, pero no se puede sacrificar toda la justicia, porque eso revictimiza a las víctimas. Entonces yo creo que un primer buen comienzo es entender que tiene que ser, como dirían en mi tierra, uchi con todos los marranos. Y es que a mí me importa un bledo si usted es guerrillero, paramilitar o mafioso. Si mató, tiene que pagar el homicidio. Si secuestró, tiene que pagar por el secuestro y tiene que pagar por el delito de acuerdo a la gravedad del delito y no de acuerdo a su postura ideológica. Yo creo que eso es aplicable para casos grandes y casos visibles, pero por ejemplo, si bien es cierto la tasa de homicidios a nivel nacional ha venido descendiendo, también tenemos que el 70% de los homicidios quedan impunes. Y el entonces, 70 no, el 90%. En Colombia los fiscales han hablado de un nivel de impunidad del 90%, que ahí también hay una cosa importante que usted acaba de tocar. David, seguridad y justicia son un binomio inseparable. Un país con estos niveles de impunidad es un país que no va a haber paz nunca, no va a haber seguridad nunca. ¿Por qué? Porque todo crimen es un crimen de cálculo. El bandido, ¿qué hace? Costo-beneficio. ¿Qué gano si hago esto y qué pierdo? Y cuando usted sabe que la posibilidad de ser judicializado y pagar del delito en Colombia es del 2 o 3%, eso es caldo de cultivo para robar, para matar, para secuestrar, para lo que usted quiera. Seguridad y justicia son un binomio inseparable. Entonces, aquí van varios puntos. El primero, tiene que existir justicia, pero justicia imparcial. Es que por eso la justicia tiene una venda, porque es que tiene que ser igual para todos, no puede ser más dura para un lado que para el otro, que porque este me gusta o me cae bien. Y otra cosa importante que hay que abrir el debate. Colombia tiene que dejar de hablar de delitos políticos. Aquí que dejen de meterle a la gente ese pajazo mental de que la guerrilla o los paramilitares o la FARC o el ELN son delincuentes políticos. Mire, poner una bomba, traficar drogas, secuestrar, no es delito político, así se cometa aduciendo razones políticas. Aquí lo que tenemos son bandas criminales todas y traquetas, y ese es el tratamiento que se le debería dar a todas. Yo no sé si ahí podemos hablar un poco de que hay una transformación del conflicto y de la violencia en Colombia. Digamos, yo considero que sí hay unos delitos políticos hasta 2016, cuando las FARC termina pues abandonando las armas,
Pero después de eso y de 2 años de relativa calma, que es un poco lo que uno va y habla en las regiones y le dicen, listo, hasta 2018 había cierta calma, pero el Estado no llegó y no copó los territorios que abandonó las FARC, y llegaron otros grupos armados, y llegaron las disidencias, y llegaron las disidencias de las disidencias de las disidencias, pero eso también implica una transformación en cuáles son las lógicas del conflicto, digamos. Sí, pero ahí hay un problema y es cuál que la lógica cambió desde 2018, es que la FARC traquetea desde los años 80, es que desde los años 80 cuando cogieron Tranquilandia se han cogido muchos laboratorios y en muchas zonas FARC y ELN han traqueteado, han extorsionado, han secuestrado siendo razones políticas, pero no en realidad por razones políticas, porque si a eso vamos, entonces cualquiera puede decir razones políticas. Es más, los paracos pueden montarse su discurso político. Yo creo que eso no es así, no creo que sea tan nueva la transformación, que hoy hay una atomización de la FARC, sí, pero que se acaban de volver delincuentes comunes. No, lo son hace rato. Esa gente hace rato no tiene ideología, ni el ELN, ni los paracos. Toda esa gente son criminales, son bandidos, son traquetos, y todos deberían ser tratados igual. Porque yo creo que ese ha sido el gran problema en Colombia. Y es que hay unos sectores que empiezan a justificar por su discurso a unos u a otros. Eso no tiene ninguna justificación. Hace rato ahí no hay ninguna ideología. Y además a mí me parece gravísimo porque todo el tiempo se reciclan. Entonces uno vio un bandido como el Iván Márquez. Iván Márquez fue representante a la Cámara hace muchos años gracias a un proceso de negociación con la FARC. Volvió a delinquir, volvió. Yo no sé cuántos procesos lleva Márquez. Es más, él fue negociador del de La Habana y se fue otra vez a delinquir en la segunda Marquetalia y otra vez lo tienen disque negociando. Entonces, Colombia tiene que cerrar esa puerta giratoria para todos, porque entonces aquí le dicen a uno es que los del clan del Golfo son paracos. No, ahí hay un montón de guerrillos. Vea, decía alias Otoniel ha sido de todo, guerrillo, paraco. Aquí lo que hay es bandidos. Aquí lo que hay es bandidos. Y hablémonos a plata blanca. Es que Ernesto Báez no se llama Ernesto Báez por nada distinto a Ernesto el Che Guevara. Por eso se puso la chapa. A mí no me hablen de ideologías pendejas que ninguno de ellos tiene. Ellos son traquetos. Y ellos lo que quieren es, y esa es la otra cosa que Colombia tiene que cambiar. Finalmente, a nosotros nos ha durado tanto el conflicto, que no ha durado en otros países, porque en otros países dependían de la financiación muchas guerrillas de la época anterior a la caída del muro de Berlín y de todo el proceso de transformación de Rusia. Aquí, ¿por qué no se acabaron? Porque es que aquí eran autosuficientes, traqueteando, extorsionando, secuestrando. Hay un texto muy bueno de Paul Collier, creo que yo ya estoy muy vieja y tengo muy mala memoria, donde habla de cómo al final las guerras se reducen a unas peleas por rentas. Y eso es lo que permite que esas estructuras sobrevivan. Que obviamente uno no va a salir a decir siendo un fariano, un heleno, un paraco, es que yo estoy aquí por la plata, el traqueteo, la minería ilegal. No, entonces le meten poema político para que les den, pero a mí no me hablen paja. Además, porque uno se da cuenta que en el fondo es muy fácil hablar del compromiso con el cambio, con no sé qué, pero uno cuando va a la realidad se da cuenta que eso no es. Y yo no creo que el cambio de estas estructuras criminales sea nuevo. Yo creo que desde hace rato ahí no hay ideología, no hay nada. Hay un negocio y hay una depredación de unas rentas que les ha permitido sobrevivir. Eso es cierto. Y yo quisiera también un poco, en clave de encontrar soluciones, pues digamos, siento que de una u otra manera hay una posición de, pues con bandidos no se negocia, o con criminales y con traquetos no se dialoga, y un poco esta política de paz total del gobierno Petro ha hecho aguas por todos lados y no hay algo que mostrar satisfactoriamente. Pero entonces, ¿cómo desarticulamos estas bandas criminales y estas bandas de traquetos como usted las Hay llama? Varias cosas. La primera es, nosotros no negamos la puerta a procesos de sometimiento a la justicia. Y la prueba es que nosotros hicimos el proceso de paz más grande en la historia de Colombia.
Nosotros hicimos un proceso de desmovilización de 53.000 bandidos, 35.000 más o menos eran paracos, 18.000 eran guerrilleros. Nosotros muchos de los paracos lo logramos a través de desmovilizaciones colectivas, algunos individuales. Como no pudimos negociar con FARC y ELN, los 18.000 que se desmovilizaron fueron desmovilizaciones individuales. 35.000, pero con unos marquitos rojos. Por ejemplo, tiene que haber pena privativa de la libertad para delitos atroces y de lesa humanidad, porque además sobre eso debería tener conciencia todos los bandidos, porque es que hay una corte que es subsidiaria, y si ellos no pagan aquí por esos delitos, entra la CPI, la Corte Penal Internacional, porque esos delitos ni prescriben, ni son indultables, ni son amnistiables. Entonces tiene que haber al menos un mínimo de cárcel para quienes cometieron ese tipo de delitos. 2, yo creo que es muy importante la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo la no repetición, y es la puerta giratoria se tiene que cerrar, porque aquí no se vale que un bandido se someta, delinca, vuelva y se someta, reciba beneficios, vuelva y delinca hasta el infinito. No, a mí me da mucha pena. La gente no podría, porque entonces esto se vuelve un juego macabro. Y es, en Colombia todos los beneficios son para los bandidos. Y yo le hago una pregunta. El ciudadano que nunca toma un arma, que se levanta todos los días a las 4:30 de la mañana a camellar, a estudiar para sacar su familia y su país adelante, a ver el qué beneficio recibe del Estado. No recibe y no garrote. Cambio para el bandido todo. Eso no es ejemplo, porque eso lo que le dice a la gente es que este es un país donde ser pillo paga. Y ese no es un mensaje ni para estas ni para las futuras generaciones. Entonces, claro, venga, abrámonos a un proceso de sometimiento, porque además el Estado le tiene que poner las condiciones a los bandidos, no los bandidos al Estado. Y el tema de, por ejemplo, entreguen todos los recursos. A usted hay que darle recursos para que viva. Claro que se los dejamos, pero lavaditos de frente, porque es que aquí muchos gobiernos les han lavado la plata por debajo. No, de frente, que los colombianos sepan que usted tenía 10.000 pesos, que de los 10.000 usted me tuvo que entregar 7.000 y que usted se queda con 3.000, que esos 3.000 ya se los lavé y usted tiene que pagar impuesto por eso, pero que sean las cuenticas claras, porque es que aquí a las víctimas les han hecho mucha pistola, entonces terminamos víctimas reparando víctimas, entonces los ciudadanos con sus impuestos reparando a las víctimas y los bandidos felices con su billete. Pues no, eso también se tiene que acabar, tiene que haber entrega de los bienes, pero real, tiene que haber verdad, tiene que haber justicia, es que tiene que haber un mínimo de penas. Y aquí hay otra cosa importante, y yo acabo con esta historia que le eché alguna vez a un nuncio, porque siempre es que ustedes enemigos de la paz, que ese es el macartismo fácil, y le dije a un venuncio, vea, es que esto es bíblico. Cuando a mi Dios lo crucificaron, él estaba al lado de dos bandidos, y uno de los bandidos se arrepintió. Y mi Dios le dijo, mañana estarás conmigo en el reino de los cielos, pero no lo esclavó. Y es que para que haya perdón, usted tiene que arrepentir y tiene que pagar. Porque el perdón no se decreta. Y si aquí siguen creyendo que pueden obligar a la gente a perdonar crímenes tan graves a punta de procesitos y de decretos, eso nunca va a funcionar, porque la gente necesita un mínimo de reparación. Y que se vean arrepentidos, porque uno ve muy poquito arrepentido. Senadora, ahí yo tengo dos preguntas. La primera es ¿cómo hacemos atractivo el sometimiento? Digamos, en últimas, muchos tienen ya consolidados unos poderes regionales que, pues, mal o bien, estar en la ilegalidad o en la ilegalidad les da lo mismo. Entonces, con la fuerza legítima del Estado. Es que si usted sigue dejando que hagan lo que les dé la gana, nunca va a ser atractivo someterse. Nosotros logramos desmovilizar 53.000 porque sabían que con otro no era charlando, que había una fuerza legítima del Estado que iba a ir por ellos. Entonces, usted como Estado tiene que ejercer la fuerza legítima si quiere que ellos se sometan, porque si no, nunca va a ser atractivo. Y yo le digo la verdad, uno ve mucha de esa gente mamada de eso.
mamá de eso, porque además muchos están embilletados hasta el copete, pero viven escondidos como ratas en el monte y corriendo y sus familias sufriendo. Es que esta gente también tiene papá, también tiene mamá, también tienen hijos. Y yo he visto procesos exitosos donde también se involucra a la familia. La familia es un muro de contención importante, porque es que al final todos somos seres humanos, todos queremos ver crecer al hijo, todos queremos poder acompañar a la mamá el día que se muera al cementerio, poder entregar a la hija en el altar cuando se casa. Entonces, tiene que ser un trabajo conjunto. ¿Y sabe qué aprendí yo también? Yo le creo más a la desmovilización individual que a la colectiva. Porque la individual, usted dice, yo ya me mamé esta guerra. Venga, yo voy, me someto, usted me da alguna ayuda, yo salgo adelante. En la colectiva, su comandante le dice, venga, entre en esta lista y así usted no esté convencido de eso. Entonces, y Colombia lleva décadas en procesos y nunca se ha sentado a hacer un verdadero balance, porque aquí hay temas de éxito, hay muchos temas de fracaso, pero hay que hacer un balance a ver qué funciona y qué no, porque hay cosas que funcionan. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo tuve un compañero en el Senado del M19, Eber Bustamante, de mi partido. Ese señor se desmovilizó de verdad. Y usted lo escucha hoy. Hombre, compartir con un hombre como Eduardo Pizarro León Gómez, me le quito el sombrero, un gran académico, un hombre. Yo tengo muchos amigos del MOIR, perseguidos por la FARC porque ellos nunca defendieron la combinación de formas de lucha. Entonces a mí no me echen cuentos, que esto no es un tema ideológico. Aquí lo que hay que hacer es, si está la fuerza legítima del Estado respirándole en la nuca al bandido, créame que para el bandido es más rentable terminar sometiéndose. Además, cuando usted involucra a la familia, a la comunidad, y hay casos exitosos, también hay unos casos que han sido un fiasco, y yo creo que estamos en mora de, venga, sentemos a los negociadores de más de 2 décadas a ver qué funcionó y qué no funcionó, porque ellos tienen que saber, es que ellos se han sentado con guerrillos, con paracos, con todos. Ahí se nos fue una memoria grave. Jaime Jaramillo Paneso, que en paz descanse. Él había estado en muchos procesos, sobre todo con grupos en Medellín, y falleció. Y yo le decía mucho a Jaime, ¿quién te está recogiendo lo que está en tu cabeza? Porque ahí habían muchas lecciones aprendidas y yo creo que no fuimos capaces de recorrer. Lo único que quedaron fueron unos poemas muy bonitos a los maleos, pero no quedó esa memoria. Senadora, y la segunda pregunta era un poco también, ¿cómo evitamos reciclar estas violencias? Digamos, usted dice, pues que desmovilizamos 35.000 bandidos en el gobierno Uribe y ahorita en el 2016 se desmovilizaron 12.000 combatientes de las FARC, pero mantenemos los ciclos de violencia. ¿Cómo hacemos para romper esos ciclos de violencia más allá de la fuerza legítima del Estado, que es válida? No, son con un montón de cosas. Mire, hay que hacer menos atractivo el pillaje, haciendo atractiva la legalidad. Y eso es muy fácil. Usted va y le dice a alguien que cultiva coca, que puede cultivar un lícito, que usted le va a garantizar un precio justo y tal, y créame que la gente radica, porque nosotros lo vivimos. Nosotros pasamos de 100.000 a 48.000 hectáreas de coca, gracias no solo a la fumigación con glifosato, sobre todo a la sustitución de cultivos ilícitos, a la erradicación manual voluntaria y forzosa, porque es que a la gente no le gusta tampoco vivir en la zozobra del pillaje. Entonces hay que hacer atractivo estar de este lado. ¿Y cuál es la mejor forma? Hombre, deje de estar premiando al bandido y premia al bueno. Aquí, ¿cuáles son los incentivos para los buenos? ¿Cuáles son los incentivos para los buenos? Aquí, ¿cuál es el acompañamiento para los pelados? Nosotros tuvimos en Medellín unos pilotos que a mí me encantaría ensayarlos a nivel nacional. Código Azul, Jóvenes R, el programa Parceros, donde cogíamos jóvenes en alto riesgo y les mostramos que otra vida y otra vaina era posible. Y de ahí han salido unos cracks que son unos empresarios del carajo, que están haciendo cosas chéveres, y muchos se quedaron viviendo en sus barrios. Y eso también tiene una cosa bacana, y es que ya el único referente no es el pillo del ADT, ya el referente también es este man que hace música urbana, este man que es grafitero, este man que tiene unos cultivos hidropónicos. Entonces yo creo que hay cómo hacerlo.
Y yo estoy convencida de otra cosa, es que el colombiano no es pillo por naturaleza, eso es un cuento pendejo. Aquí nadie es malo porque el ADN o la sangre la tenga contaminada. Yo no he escuchado a ningún alemán, después de lo que pasó allá tan azaroso, dice, es que nosotros somos malos por naturaleza, dejemos la bobada, el colombiano tampoco. Y es más, yo los reto a algo. Usted pone un colombiano aquí que hace ochas y panochas y mándelo para Estados Unidos y no es capaz de robarse ni la línea en Disney. ¿Por qué? Porque allá sabe que el Estado es fuerte y que si viola la ley lo persigue. Es que también hay un condicionante, y el condicionante es cuando hay un Estado fuerte que hace cumplir la ley, la gente evita violarla. Cuando hay un Estado que premia al bueno y no al pillo, pues a la gente le resulta más rentable ser bueno que pillo. Entonces, se puede, estoy convencida que se puede, creo que hay materia prima, porque los colombianos son genuinamente buenos y camelladores. Pero eso tiene que ser una política concertada de todos, del sector privado, del sector público, de la academia, y también donde empecemos a hablar de ciertos valores y ciertos principios y ciertas vainas, porque a los pueblos los definen los dichos, y en país hay un dicho que yo detesto, que es el vivo vive del bobo y el bobo de la mamá, que es un poco, sea pillo que paga, sea tramposito, sea, pues yo, o consiga plata mi hijo bien o mal, pero consiga plata. Mire, eso hay que erradicarlo del lenguaje y de la mente del ciudadano, porque no es a cualquier precio. Yo ahí quiero compartirle una preocupación, y es, en estos días estuve en Buenaventura y un poco lo que nos contaban, pues a mí y al equipo, era, hay una naturalización de la violencia, pero también una naturalización y normalización de la ilegalidad. Entonces los niños ven en el bandido, ven en el jefe de los chotas, ven en el jefe de los espartanos como ese modelo a seguir y ese único modelo de ascenso social. Un poco, claro, porque es lo que tienen ahí a la mano como referente, pero también porque no hay una oferta de oportunidades económicas, laborales, educativas, a donde ellos puedan acudir. Y también un poco ya para ir cerrando y viendo hacia el futuro, ¿cómo va esa precandidatura presidencial, por un lado, y cómo ve ese 2026 políticamente hablando? Listo. Con el tema de ni la violencia ni la ilegalidad se puede volver costumbre. De hecho, yo estos días he puesto un pitufito en mi curul con una frase, y es: la corrupción no puede volverse una caricatura. Nosotros no podemos normalizar los antivalores. Y por eso yo te decía, para mí es tan teso los pelados que se volvieron cracks y se quedaron en su barrio, porque se volvieron otro referente. Entonces, yo tengo, por ejemplo, unos casos yo voy mucho a la Comuna 13, porque hace muchos años tengo muchos amigos allá. Entonces, cuando vos ves que el pillo ya no es el referente, sino un man como los de Zombatá que cantan, o Nené que tiene estas terrazas y que le vende al éxito las lechugas, o es un man como el perro Agraf, que, ¿sí me entiendes? Hay forma de hacerlo, pero también hay otra cosa: los medios y la academia tienen que ayudar, porque es que el reflector también siempre es para el bandido. Aquí yo no veo que todo el tiempo estén entrevistando, pero sale Mancuso, sale Fabio Ochoa, sale no sé qué, y es noticia una semana, y yo no he visto que vuelva noticia una semana a un man como Nené, o a un man como Teo Baos, que montó un estudio tesísimo para los pelados que quieren aprender a manejar redes y cosas en Popular 1 en Medellín, ¿sí me entiendes? Entonces, hay cómo. Pero por eso les decía yo ahora, tiene que ser un gran acuerdo, y es, primero, no vamos a normalizar ni la ilegalidad ni la violencia, y dos, vamos a mostrar los otros, los que lo están haciendo bien, los que sí son referentes para esos pelados, que los hay en Siloé, los hay en Agua Blanca, los hay en la Hormiga Putumayo, los hay en todo el país, pero es que nadie los muestra. Hay que empezar a mostrarlo, pero yo creo que eso es posible. Y es más, yo siempre les digo, porque me dicen, no, pero es que eso es una transformación cultural, que se demora no sé cuánto. Ya, eso no demora nada. Y la prueba es, yo tengo 51 años.
Cuando yo estaba chiquita o en el colegio, en eso, el reciclaje no existía, ni que a la palabra reciclar. Eso empezó un boom y ahí le enseñaron a los niños y las comerciales. Yo tengo 51 años y dice que el oro viejo no aprendió a hablar. Yo no me imagino mi día sin reciclar. Entonces en mi casa están separaditas las canecas, esto va para allí, esto va para allá. Y eso fue una cosa, un aprendizaje rápido, gracias a que a los medios, a las campañas, todo se puede aprender. Y yo creo que el ser humano, las cosas buenas las puede aprender. Así como se aprende lo malo y los antivalores y eso, lo bueno también se puede aprender y creo que es fácil. ¿Cómo va la precampaña? Bien, feliz, camellando, caminando, haciendo el ejercicio en el partido. Somos 5 precandidatos. Llevamos 3 foros, uno sobre transición energética en Barranquilla, uno de seguridad en Bogotá, uno de rentas ilegales en Valledupar. Ahora el 8 de marzo tenemos otro en Armenia sobre educación y nos la estamos jugando con temas para que la gente vea un partido serio, que sea, no que habla del mundo de 3 ejemplos, no, venga, siéntese, cifras, datos y propuestas puntuales, porque este país ya no quiere más carreta, este país quiere ni radicalismos ideológicos, quiere sensatez. A ver, este es el problema y desde la sensatez, ¿cómo lo van a resolver? Entonces, el ejercicio súper chévere. Nosotros estamos soñando que ya no va a haber estallido social, sino estallido democrático para el 2026. Y yo creo que esa es la tarea. Yo siento que más allá, si uno eso no es presidente, eso es lo de menos. Porque trabajo es lo que hay y uno se pone a hacer otra cosa. Pero yo creo que el gran legado que nosotros tenemos que dejar hoy es, uno, volver a elevar el nivel del debate político. Colombia no puede seguir en ese maniqueísmo de usted de izquierda guerrilla, usted de derecha paraco. Estamos mamados de eso. Aquí hay que elevar el nivel del debate. Tenemos que volver a un debate técnico, con datos, con cifras, con estudios, no esos cuentos pues que son echando carrete, diciendo bobadas. No, ¿cuál es el soporte científico de lo que usted está diciendo? Y otra cosa que nosotros queremos que quede de legado es, Colombia no puede negar el pasado, pero tampoco lo puede seguir viendo ni con vergüenza ni con amargura. Ya fue, ya. Y esa es la raíz. Y hay que verlo con lo bueno y lo malo. Porque aquí tampoco es que cada que llega un presidente ahí nace Colombia. Colombia tiene más de 200 años. Lo segundo es que hay que ver el presente sin amargura. Ni un optimismo bobo, romántico talegón, no, sino es de la realidad. Hoy, ¿qué hay? Para construir futuro. Y para construirlo lo más amplio posible, lo más dialógico posible. Y no es el diálogo de esos diálogos que siempre son de yo con yo, de yo con los que pensamos igual, no. A ver, desde la diferencia que podemos construir, y eso se construye si no hay radicalismo. Y eso se construye si usted no estigmatiza al otro antes de escucharlo. Si usted abre el oído y abre el corazón y a ver, y puede que ni nos pongamos de acuerdo, porque es que qué pereza que todos pensáramos igual, pero algo rescata uno de lo que dice el otro, o por lo menos se va pensando, y hace que ya usted no, o sea, yo siento que lo que ha ido matando en Colombia la posibilidad de construcción es que nos fuimos al facilismo de etiquetar al otro y ni siquiera lo escuchamos. Hay que escuchar más y hay que escuchar al contrario, al que piensa diferente, pues uno para cada oír al que piensa como uno. Hay que escuchar al que piensa diferente y créame que eso nos puede permitir construir de verdad un país que avance y no un país que viva en movimientos pendulares o que esté cada 4 años tratando de inventar el hilo negro y volver a empezar, porque eso es una estupidez. Además, este país en 200 años es mucho lo que ha hecho. Hay cosas malas, pero hay cosas muy buenas. Sí, yo de una u otra manera, pues les deseo lo mejor a las 3 mujeres del Centro Democrático que están en esa carrera. Digamos, uno debe ser sincero y honesto en eso, y es, ustedes construyeron partido. Y ustedes 3, tanto Paloma como María Fernanda y como su merced, han construido partido y han construido Centro Democrático. Y si uno se va por los méritos y por el conocimiento de lo público, uno diría, ahí está la ficha de la derecha o la centroderecha o del espectro en el que se quieran ubicar para la presidencia del 26. Ahora,
también yo creo que celebro de una u otra manera o saludo esa apertura que su merced habla de democracia y de escuchar y sentarse con el contrario, porque creo que también debe ser necesario. Buena parte de este gobierno Petro era un experimento de, venga, hagamos un pacto y sentémonos todos por el país, que digamos no salió del todo bien, pero también sería chévere. No, venga, usted es muy lindo, como que no salió del todo bien, estaba muy mal. Pero además, ¿sabes por qué? Porque cayeron en un error. Aquí no hubo apertura dialógica, sino que llegaron con una fórmula, con un recetario de lo que creían que debía ser y nunca se permitieron escuchar. Y yo creo que el ejercicio tiene que ser distinto. Uno no tiene que llegar, el primer paso no es la receta, sino el problema que se quiere resolver. Porque uno puede llegar a acuerdos sobre cómo resolver los problemas, pero cuando usted llega a imponer una receta, buena o mala, ese no es un buen comienzo. Yo creo que un poco decía, no ha salido tan bien en el sentido de, si hay algo valioso de este gobierno, es que ha traído sobre la mesa sectores que antes no hacían parte del panorama político. Digamos, sectores que estaban un poco invisibilizados, están en la mesa y hacen parte del gobierno. Al menos simbólicamente eso es importante, porque también yo podría preguntarle, bueno, pero ¿qué tanta apertura democrática tuvo el gobierno Duque? ¿O qué tanta participación ministerial y en qué tanta participación democrática tuvo el gobierno Uribe? Pues digamos, es más bien restringido. Entonces, digamos, hemos sido críticos del gobierno Petro. ¿Para ti qué es apertura democrática en el gobierno? Pues digamos, es poder sentarse a negociar. Yo reconozco que Gustavo Petro no es un tipo que negocia, digamos, en su paso por el Congreso tampoco negoció, era un gran hacedor de debates de control político, pero nunca se sentó a concertar un proyecto de ley, que es lo que le ha costado precisamente con este Congreso, pero también es sentarnos con una apertura real, sincera y de voluntad más allá de palafoto, que yo creo que, por ejemplo, no lo vimos en el gobierno Duque, y digamos, tampoco voy a hablar del gobierno Uribe porque era un pollito. Pero ahí yo te quiero contar, por ejemplo, una historia. Nosotros en el gobierno Uribe no tuvimos nunca un paro de maestros. Tuvimos un intento de un bloqueo de indígenas en el Cauca que se logró superar rápidamente. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sí tuvimos apertura democrática. Yo estuve en ese gobierno y nosotros teníamos una reunión mensual con sindicatos. Nosotros reuníamos los profesores, nosotros reunimos muchos contradictores. Entonces, y yo te puedo dar fe porque yo estuve en muchas de esas reuniones y yo creo que eso permitió que avanzáramos mucho en cosas que no eran tan populares. Y yo creo que hay que recuperar ese diálogo, porque aquí te voy a dar un ejemplo. Yo lo viví en la audiencia pública sobre la reforma laboral acá en Bogotá. Entonces, vamos a hablar de reforma laboral con los sindicatos que son míos, no, con todos los sindicatos. Es que todos tienen trabajadores y yo, por ejemplo, no quiero esa reforma porque acaba con la libertad sindical y acaba con una vaina que ha servido mucho, que es el contrato sindical. Pero usted solo sabe eso cuando los escucha, cuando usted va y visita las empresas a ver cómo funciona ese contrato. Entonces, créeme que la apertura democrática no es un tema que se solucione que muchos gobiernos creen que se solucionan es con burocracia, haciendo que todos los partidos formen parte del gobierno. No, la apertura democrática es con la escucha de todos los sectores, trabajadores, empresarios, estudiantes, profesores, pero de todos los pensamientos. Y eso cada vez se ha ido cerrando más. Y yo lo digo por lo que yo viví en el gobierno de Santos, Duque, y ahora en el de Petro. Para mí ha sido azaroso, porque yo llevo 12 años y puedo decir cómo era ser oposición a Santos y cómo es ser oposición a Petro, que puede que trabajen muy en llave, pero escuchaba más Santos con lo mal que me cae. Entonces ojo, que apertura democrática implica escucharlos a todos, al que no piensa como uno también, porque eso de llegar con recetas a imponer, eso no funciona así. Hay que llegar con el problema para buscar de manera conjunta la solución. Esa es la forma. Celebro esa apertura. Créame que después de esta conversación
Va a pensar muchas cosas. No, más allá de pensar muchas cosas, cambia mi visión de usted. Y se lo digo así, No, me pasa sinceramente. mucho. Cambia un poco ese mito que tenía de Paola Holguín como una orista radical. No, No, a mí me hay pasó. algo, Espere, le termino contándole un chiste. Cuando yo estudié liderario hace como un año y medio. Cuando yo entré, la mayoría de compañeros pues eran ideológicamente opuestos a mí. Entonces cuando pues, yo llegué calladita con mis cuadernos, mente por allá, Cuando terminamos el curso que dura casi un año, fue muy chistoso porque éramos muy parceros ya todos. Y unos me decían, vea, la rabia que nos dio cuando la mente nos trae vino esta para que está bien loca, esta no hay que. Y eso pasó en un entorno académico, pero eso pasa todos los días de la vida con todo el mundo. Y por eso, vuelvo y te digo, yo por ejemplo, tengo otra anécdota con Pacho Galán, el del ELN. A mí un día una vez, ¿qué te va a presentar Pacho Galán? Y yo, no, a mí no me presenté. Cuando me siento con él y yo le dije, ¿sabes que yo tenía una pereza de sentarme yo guerrillo y tanto y me dice él, yo también tenía mucha pereza. Y empezamos a conversar y ya al tiempo me dice que compañera, es que usted piensa muy bonito. Si yo hubiese sabido me la llevo para el monte. Entonces ya fue a hacer chistes. Empezamos a hacer muchos chistes, pero yo cuento esta anécdota es porque lo que tú hiciste hoy, el ejercicio de yo me despojo de mis prevenciones, de las etiquetas, escucho, eso cambia todo. Colombia cambiaría así, créeme. Y estoy segura que salimos y no quiere decir que estemos pensando igual, cada uno sigue pensando desde su orilla, sí. Pero permite construir. Es que hoy lo que no permite construir es la incapacidad dialógica, la incapacidad de escuchar al otro sin el sesgo del radicalismo ideológico. Pero si uno hace este ejercicio, créanme que vamos a encontrar puntos comunes. Estoy segura, completamente segura, porque yo ya lo viví en un escenario académico, que terminamos, sí, poniéndonos de acuerdo en cosas, los que pensábamos radicalmente distinto y seguimos pensando, gracias a Dios, radicalmente distinto. El unanimismo solo se da en las dictaduras que todo el mundo piensa igual. Pues yo celebro que el espacio y que este podcast, que el puente efectivamente nos permita justamente despojarnos de estas etiquetas, de estas prevenciones. Obviamente salimos pensando como pensamos cada uno, pero creo que el espacio cumple el objetivo de poder escucharnos y poder encontrar puntos de acuerdo. Senadora, si quiere para cerrar, también queremos que nos recomiende y que les recomiende a los oyentes, pues, alguna obra de arte o alguna obra cultural, puede ser una película, una serie, un libro, una canción, un artista, algo que usted diga, vea, esto le toca la fibra. Ay, ¿qué? No, es que yo oigo de todo. Yo soy gomosa de todo, de la música, el arte. ¿Sabe qué? No, haga una cosa. Párese en cualquier esquina de Colombia. Cualquiera, si usted está en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Higuamiando, en Curvarado, párese y respire Colombia. Colombia es la obra de arte más grande que hay. Haber nacido en este país es un privilegio que no tiene precio. Colombia tiene todos los pisos térmicos. Colombia no tiene estaciones y puede producir los 12 meses del año. Tiene 2 océanos, tiene desiertos, tiene nevados, tiene cañocristales. Y a veces el colombiano es muy desesperado por ver qué hay afuera y no sabe qué hay adentro. Entonces, la obra de arte más grande que yo les puedo recomendar es Colombia. Párese en cualquier esquina y hable con cualquier colombiano. A mí me ha impactado. Este es un país que, a pesar de haber sufrido tanta violencia, este no es un país con resentimiento o amargura. En la inmensa mayoría de colombianos uno encuentra alegría, encuentra esperanza, y esa capacidad de no darse nunca por vencidos. Entonces párense y miren las iglesias, miren esas callecitas, unas estrechas, otras anchotototas, esas avenidas,
miren ese verde, miren esa colchita de retazos que es pasto, que son como un montón de pedacitos verdes pegados como colchitas de las abuelas, miren esos edificios de Bogotá, miren los cerros, váyase pa' Cali, baile un ratico salsa y siéntala y cómase un pescado con plátano verde, cocido, migadito en el Chocó. Enamórese de este país. A mí me corre por las venas y yo quiero que el día que yo me muera, la gente que me conoció haya terminado un poquito más enamorada de Colombia. Es lo que yo trataba de hacer con mis alumnos, con mis equipos y con todos, porque no nos hemos dado cuenta el regalo que nos dio mi Dios cuando nos permitió nacer en este suelo. No nos hemos dado cuenta. Sí, usted tiene toda la razón en que debemos sí o sí conocer más a profundidad nuestro país, tanto la cultura como la geografía, que tiene todo lo que uno puede imaginarse y lo que no tenemos nos lo inventamos además. Ah, sí, aquí es muy bueno por eso. Pues mira, inventó Playa Char por allá, eso, todo, nos inventamos de todo y hay que aprender a contar el cuento, porque nos gusta mucho el turismo, pero nos ha faltado inventarle la historia. Uh-huh. Hay que inventarle la historia, aquí hay muchas historias y yo además creo que nosotros tenemos una ausencia que sería muy bonito construir. Y es, nosotros no tenemos un mito fundacional como nación. Aquí el paisa sabe que lo identifica, el costeño, el no sé qué, pero como colombianos no hemos construido ese lacito que nos junte a todos. Y en eso puede jugar un papel maravilloso el arte, la música, la pintura, porque ahí no hay resistencia. Ahí no hay resistencia. Entonces yo creo que sería chévere que nos diéramos también a la tarea de pensarnos como nación. Y lo digo yo que soy paisa, que tenemos fama de ser tan regionalistas, pero hay que vernos en una casa más grande que es Colombia y tratar de construir eso común, que yo creo que es posible, estoy segura que es posible. Bueno, senadora, yo le agradezco el espacio, la conversación franca y sincera, que se extendió más de lo previsto, pero yo creo que las conversaciones son buenas tenerlas así, de manera pausada, de manera sosegada, de manera reflexiva, pero también de manera apasionada. Y yo creo que esa pasión por Colombia se le nota al verla hablar, al verla gesticular y moverse, y nada, le deseo lo mejor en la precandidatura o de pronto en un nuevo escenario en el Senado, y que podamos seguir encontrándonos para trabajar por Colombia. Así es, muchas gracias David y a todas las personas que escucharon El Puente. En serio, es en la oportunidad, respiren Colombia, salgan, conozcan, enamórense y construyamos sueños colectivos. En este país cabemos todos, aquí tenemos todo. Yo digo, a veces nos quedamos de llenos, tenemos todo, hay mucho por superar, hay muchos retos, pero tuvimos la fortuna de nacer en un gran país. Esto es El Puente y yo soy David Castiblanco. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Nos escuchamos en el próximo episodio. Producción general, Daniel Cardoso. Producción de audio, Leonardo Hernández.